Muy buenas noches, mi nombre es William Narváez, estudiante de psicología, presentando este video para la clase de aprendizaje, grupo 1704, periodo 1604 del año 2024. Para hablar de qué es el aprendizaje, podemos definir el aprendizaje como un proceso que produce un cambio con base a la experiencia, incrementando el potencial de un desempeño, generando eventualmente lo que llamaremos aprendizaje. Es decir, podemos definir aprendizaje como el proceso mediante el cual los individuos adquieren, modifican y refuerzan conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través de la experiencia, el estudio o la enseñanza. Este proceso es esencialmente adaptativo y permite a los individuos responder de manera afectiva a su entorno y mejorar su desempeño en distintas tareas, partiendo de cómo ellos conectan su entorno y las enseñanzas que reciben con sus aprendizajes previos. Respecto a los conceptos críticos del aprendizaje, Susan Ambrose en su libro Cómo funciona el aprendizaje, 7 principios basados en la investigación, reconoce tres conceptos críticos. El primero, el aprendizaje es un proceso, no es un producto. Sin embargo, como este proceso es primordialmente mental, la única forma en que nosotros podremos medirlo o evidenciar qué ha sucedido en el estudiante o en el aprendiz es según los resultados y que él tenga en su desempeño de actividades que se han tratado en el aprendizaje. El segundo concepto crítico es aprendizaje que produce un cambio. Siempre el aprendizaje debe conllevar un cambio en el conocimiento del aprendiz, ya sean sus creencias, en sus conductas, en la forma de hacer sus cosas o de desarrollar actividades. Este cambio muchas veces no es rápido y hay que tener en cuenta que no solo llevará cierto tiempo, sino que en la medida en que sea profundo también se mantendrá en el tiempo. Eh, y pues eso permitirá evidenciar un efecto duradero en dicho estudiante. Como tercer concepto crítico, tenemos que el estudiante es el ejecutante, el realizador del aprendizaje. El aprendizaje no es algo que se le ocasiona o que se le hace al estudiante, sino es el estudiante siendo el protagonista de su propio proceso de aprendizaje quien realiza las acciones que van a tener como consecuencia las experiencias que generen el aprendizaje del estudiante, ya sea de manera consciente o inconsciente. Refiriéndonos a los estilos de aprendizaje según el modelo BARC desarrollado en el 87 por Fleming y Mills y posteriormente publicado por los mismos en el 92, identificamos 4 estilos de aprendizaje basados en los 4 canales por los cuales el estudiante adquiere la información. El primero es el estilo visual, en el cual el estudiante prefiere aprender mediante la información que percibe pues a través de sus ojos, mediante imágenes, gráficos, diagramas y los demás medios visuales. Por eso propongo como actividades la primera actividad, correspondencia visual con realidad aumentada. Esto quiere decir que nosotros podemos mostrarle al estudiante conceptos relacionados con imágenes a través de elementos tecnológicos y de las TICs en general. El segundo es historias gráficas por medio de cómics, por medio de historias que son primordialmente graficadas, que estén conectadas a conceptos que sean de nuestro deseo compartir con el estudiante. El segundo estilo de aprendizaje en este modelo BARC es el modelo auditivo, por donde los estudiantes aprenden mejor a través de la escucha y de la discusión también. Prefieren las conferencias, las discusiones en grupos, el debate, los materiales auditivos. Es por eso que la primera actividad que propongo es podcast, que los estudiantes escuchen podcast y que posteriormente transcriban lo que han escuchado en el podcast relacionado con el concepto que quieren aprender. Y la segunda es mnemotecnia auditiva, es decir, a través de escuchar conferencias, debates, estos mismos podcasts, que él de manera verbal también pueda transmitir qué fue lo que escuchó y ver qué tanto recordó de lo que escuchó.
El tercer estilo de aprendizaje en este modelo BARC es el modelo kinestésico, en el cual los estudiantes aprenden mejor a través de la acción, del movimiento, de la experiencia práctica y física. Por eso prefieren muchas veces actividades físicas, experimentos, proyectos, manipulaciones directas de los materiales. Por eso propongo en esto como primera actividad los juegos de rol basados en los conceptos que se desean aprender por parte del estudiante. Y la segunda actividad es aprendizaje por estaciones. Desarrollar espacios por estaciones en el cual en cada estación se deba desarrollar una actividad, declamar un concepto, hacer un movimiento relacionado con el concepto, hacer una actividad o un movimiento, un sonido relacionado con el concepto. Y finalmente en este modelo BARC tenemos el estilo de aprendizaje verbal o lectoescritor, también conocido. Es donde los estudiantes prefieren la información en formato escrito, como libros, notas, artículos. Les gusta leer y no solo les gusta leer, sino también les gusta tomar nota. Las dos actividades que propongo para este estilo de aprendizaje es primero los resúmenes verbales, es decir, que ellos puedan de manera autónoma hacer un resumen de lo que han aprendido de manera verbal y expresar lo que han aprendido y la información que han podido retener. Y la segunda es entrevistas conceptuales, poder debatir con un compañero, poder debatir con el maestro los conceptos y entrevistarlo a través de preguntas y a partir de tomar nota los conceptos que se quieren adquirir. Ya en el escrito de Ramón Cabanach, refiriéndose a los enfoques de aprendizaje desarrollados por Ronald Schmeck entre 1982 y 1988, encontramos tres enfoques principales. El primero, un enfoque de aprendizaje profundo; el segundo, un enfoque de aprendizaje superficial; el tercero, un enfoque de aprendizaje estratégico. El enfoque de aprendizaje profundo, encontramos que el alumno usa la estrategia de conceptualización, lo cual quiere decir que cuando estudia, abstrae, analiza, relaciona y organiza las abstracciones. Es por eso que este enfoque se caracteriza por ese estudiante que se interesa genuinamente por el contenido y está motivado por el deseo de aprender, de conectar, de reflexionar, de explorar las implicaciones de lo que está aprendiendo y las conexiones entre diferentes conceptos. No trata como de aislarlos por materias o por profesores. Y también está interesado en la aplicación del conocimiento y en la contextualización del conocimiento. En el caso del conocimiento superficial, podemos decir que el enfoque superficial es ese que implica el uso de una estrategia centrada en la memorización. El alumno solo recuerda el contenido que repasó al estudiar. Y Ramón Cabanach menciona que esta estrategia facilitadora es de un aprendizaje de bajo nivel. Este enfoque se caracteriza porque el estudiante se concentra solamente en memorizar, muchas veces carece de interés, el aprendizaje se realiza de manera rutinaria, no hay un interés real en el contenido y obviamente hay una escasez de aplicación del conocimiento y de contextualización también. Como tercer enfoque tenemos el enfoque estratégico en el aprendizaje, es donde la búsqueda del logro de los mejores rendimientos académicos a través de la planificación del estudio en función de la disponibilidad de tiempo de material y de los otros factores. Es decir, aquí el estudiante se enfoca en los resultados. Los estudiantes buscan cumplir con las expectativas del curso para obtener buenos resultados en las evaluaciones. Eh, Ellos tratan de organizar, de memorizar, de presentar la información de manera efectiva, de presentar las respuestas que están pidiendo. Se adapta al contexto, digamos, según las demandas que se les hace de lo que se les solicita, que ellos deban demostrar que han aprendido. Pero también pues carece un poco tanto de la contextualización del aprendizaje como de la aplicación del conocimiento. Como conclusiones, he decidido proponer las siguientes. Primero, el entorno de aprendizaje debe adaptarse al estudiante, convirtiéndolo en protagonista de su propio aprendizaje, y no el estudiante adaptarse al entorno. Segundo, el aprendizaje no puede dejar de lado el carácter emotivo del individuo, ya que se perdería la posibilidad de un aprendizaje altamente significativo en el cual el estudiante conecta el aprendizaje y el proceso de aprendizaje con su memoria emotiva y por ende con sus aprendizajes anteriores. Tercero,
la retroalimentación al estudiante es fundamental en el aprendizaje, pero despojándola del carácter punitivo, ya que muchas veces nos remitimos solamente a retroalimentar al estudiante por medio de las calificaciones, las cuales pues estratifican a los estudiantes según pues, las calificaciones que han obtenido. La retroalimentación debería ser lo más objetiva posible y lo más asertiva posible, de manera en que no tenga un carácter punitivo. Cuarto, el aprendizaje es favorecido por la interacción entre individuos que aprenden de manera conjunta. Es por eso que es de alta relevancia y pertinencia el hecho de, aún así, en ambientes LMS, como nos ha tocado desarrollarlos a muchos educadores y los que estudiamos en virtualidad, proponer espacios de estudio grupal o conjunto, ya que el estudio individual es mucho menos efectivo eh, que el estudio grupal, que el estudio socializado. Quinto, identificar los conocimientos previos del estudiante será una herramienta en el proceso. Debería el currículo de cualquier materia o de cualquier estudio, ya sea pedagógico o andragógico, tratar de tener un espacio en el cual el instructor, el pedagogo, el tutor, el maestro se encargue de hacer una muy buena y una muy robusta identificación de los conocimientos previos del estudiante. Y sexto, se debe repensar las estrategias de aprendizaje teniendo en cuenta el componente TIC. Actualmente vivimos en un momento educativo coyuntural, no solo en Colombia, sino pues en la sociedad en general en la cual vivimos, ya que la tecnología es un elemento que hace parte de nuestra vida cotidiana. Y no podemos seguir desarrollando los procesos de aprendizaje en un salón donde un maestro habla continuamente un monólogo y los estudiantes simplemente asienten perdón, con su cabeza pretendiendo que han aprendido. Y finalmente, mi reflexión es que en el mundo pedagógico y andragógico en el cual vivimos es imperante el conocimiento de los estilos de aprendizaje, ya que dicho conocimiento nos permitirá optimizar nuestra actividad como educadores, instructores y entrenadores, volviendo el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje una doble vía de comunicación, donde evidenciamos no solo una alta aprehensión de conocimientos, sino una efectiva contextualización de los mismos. Dicha contextualización es de alta pertinencia social y cultural en la sociedad que vivimos, ya que gracias a la tecnología que tenemos al alcance hoy en día, tenemos al alcance de un clic altas cantidades de información que carecen de relevancia al perderse en un espacio descontextualizado que no les permite ser valiosamente ejecutados por quienes poseen o adquieren dichos conocimientos. Muchísimas gracias. Dejo como evidencia mis referencias bibliográficas. Muchas gracias.